uno de los tipos que más sabe de China en Argentina. Los oyentes están felices de tenerlo a Sabino hoy. Y por eso lo quería convocar hoy en, para mí, un contexto tan particular como las declaraciones que hizo Mauricio Claver Carone, que yo me atrevo a decir para Latinoamérica tal vez el funcionario más importante y de más peso que tiene Donald Trump, que realmente fueron, para mí son inéditas, ¿no? Por lo menos con este nivel de contundencia y de transparencia. Son declaraciones que hizo durante esta semana ante la consulta de un colega argentino, Andrés Fidanza, que estaba cubriendo esa conferencia. Y si les parece, lo vamos a escuchar y le vamos a preguntar a Sabino qué significa esto que estamos escuchando ahora. Obviamente Argentina es un país aliado, el presidente Milei es un aliado, efectivamente el secretario de Estado estuvo con el canciller de Argentina recientemente y al fin y al cabo siempre buscando cómo trabajar conjuntamente, bilateralmente para el bien. Nosotros queremos que el presidente Milei tenga éxito, que su gestión tenga éxito, entendemos primero el sacrificio enorme que ha llevado a cabo, con obviamente todas las reformas fiscales que ha llevado a cabo, que creo que es admirable en el mundo en ese sentido, y es algo que francamente estamos haciendo aquí en los Estados Unidos. Y un tema que sí nos preocupa en Argentina sigue siendo obviamente el papel de China y los chinos en ese sentido, que es un problema que heredó obviamente el presidente Milei. En ese sentido también afecta, y no voy a entrometer obviamente en medio de unas negociaciones que está llevando a cabo con el Fondo Monetario porque queremos que tenga éxito, pero lo que sí eventualmente lo que quisiéramos ver que termine es la famosa línea de crédito que tiene Argentina con China, y lo que queremos asegurarnos es que ningún acuerdo con el cual se llega con el Fondo Monetario termine prolongando esa línea de crédito o ese swap line que tienen. Al fin y al cabo, las medidas que pueda tomar Argentina y el programa que pueda tomar Argentina, que llegue a un fin definitivo, porque al fin y al cabo esa línea de crédito es extorsiva. ¿Es extorsiva la línea de crédito? Bueno, primero impactante, muy buen registro lo del audio, porque yo había leído la transcripción, así la Claro. verdad que es impactante escucharlo en Es el audio. impactante. Mira, con un ¿Te llama la gobierno- atención escuchar a un funcionario de los Estados Unidos así referirse tan directo a que bueno, hay una condicionalidad y que esa condicionalidad está sujeta a la relación de un tercer país con China? Con otro gobierno yo diría que es una amenaza, pero con este gobierno yo diría que le está diciendo para mí, el presidente más servil de la historia política de Argentina con respecto a cómo se está manejando Milei con Estados Unidos. Me parece hasta casi una recomendación que le hace al gabinete Milei, que probablemente le ejecute en un esquema, obviamente es inverosímil de ejecutar, ahora vamos a decir por Claro. qué, pero la verdad que Milei te puede sorprender, porque de nuevo, este servilismo que tiene con Estados Unidos, yo no he visto en la historia de Argentina algo semejante, que empezó desde, no sé, acuérdense estos aviones usados que compró a un miembro de la OTAN, aviones supersónicos, que hasta el propio ex embajador Guelar dice Falcon viejo, refiriéndose Sí. acuérdense cuando Macri hace algo parecido con los cazas franceses, que nosotros tenemos por el conflicto y el reclamo de nuestra integridad territorial por Malvinas, un bloqueo tecnológico de las potencias de la OTAN, entre ellas Inglaterra, y tuvimos que desguazar ese caza francés porque uno de los componentes, que era de los asientos de eyección, faltaban y obviamente teníamos bloqueo, no se pudo comprar. Entonces yo creo que hay que investigar mucho esa adquisición de 26 casas, que aparte con un costo enorme, en un momento que me le dice achiquemos el Estado, donde hay incendios en gran parte del país, donde estás achicando las universidades, el sistema científico, y compras 26 casas a la OTAN, cuando en realidad tu principal hipótesis de conflicto y tenés el esquema de Inglaterra con tu reclamo de integridad territorial. Los que saben de defensa, cuando vos compras cualquier instrumento militar de la OTAN, lo que vas a tener es por lo menos una primera restricción en el esquema de los radrades, porque te están vendiendo un instrumento militar y no van a vender un instrumento militar para que vos ganes o sobre todo el principio de disuasión. Entonces ya retrocedes varios casilleros de nuevo. Es uno, y acuérdense, aparte porque el nivel cultural, ¿no? de servidumbre que tiene Milei y su gobierno, acuérdense cómo se presenta esto, con Petri vestido de aviador y con la música, subieron un tuit con la música de Top Gun. De Top O sea, Gun, sí. realmente de un nivel de No, entrega cultural como nunca se vio, y después era una seguidilla de cosas, porque después tenés, cuando él hace esta visita simétrica a Tierra del Fuego a recibir a Laura Richardson, cuando empiezan a tomar como vocero las demandas que empieza, bueno, el mismo incidente que tiene con Zelensky,
que lo trae primero a la Asunción, rompiendo el principio de neutralidad de Argentina, y después cuando Trump dice, no, es un dictador y es un mal comediante, va y dice que Argentina vote, que son dos cosas graves, ¿no? Neutral con respecto a ese reclamo, o sea, porque ya Trump había dicho que Zelensky le tenía que devolver todos los recursos Sí. que puso, y esto tiene un impacto, por eso digo que es muy complicado para el pueblo argentino, tiene un impacto en el reclamo que viene haciendo Argentina coherentemente en muchos ítems, Sí, pero sí, sobre sí. todo en el reclamo de integridad territorial con respecto a Ucrania, porque Argentina mantuvo una postura muy fuerte en contra de la invasión de Rusia, precisamente porque nosotros en el sistema internacional tenemos el mismo claro, reclamo de y te integridad tenés que territorial. pedir reciprocidad después. Exactamente, si cambiás tu postura y decís ahora y te pones neutral en una cosa que dijiste, como esto que en el discurso de Milei hablando de autodeterminación, hablando de malvinencia, o sea, después te lo puede usar como argumento del propio sistema internacional para ir en contra de un reclamo que ya se había consolidado como una política de Estado, como en materia ambiental, de derechos humanos, o sea, lo que está haciendo Milei en esto de subordinarse políticamente a Estados Unidos. Fíjense la primera arancel de Trump, del 25% al acero y al aluminio, que Milei se junta con él y le reclama, algo que sí había hecho Macri en su momento y que había logrado un beneficio. Y ahora cuando impone este aluvión de aranceles, acuérdense que él dice, vamos a adecuar a Argentina a la política arancelaria que hace Trump. Sí, para Entonces, eliminar las asimetrías. Ahora vamos a ir con eso, pero quiero quedarme un poco con el tema del swap. Bien que me porque yo soy larguero. Después vamos a volver sobre el tema aranceles, pero quiero centrarme un poco en el tema del swap, porque me imagino que además, como hubo que, durante tu gestión en la embajada, hubo que renovar el swap y también en algún caso ampliar el tramo y el uso del swap en medio de la sequía en el 2023 y todo, conoces mucho del tema. Y por eso me llamó la atención que además el reclamo haya sido tan específico. ¿Pero por ¿no? qué? Ahora vamos a hablar de por qué yo creo que es este nuevo guerra de aranceles de Trump. ¿Cuál es lo que está de fondo? En la primera guerra arancelaria, en el primer Trump, lo que estaba de fondo no era el tema comercial como ahora, era el tema tecnológico. Y ahora hay otra cosa de fondo que tiene mucho que ver con el swap. Entonces vamos al swap. Cuando yo arribo a China, uno de los primeros temas de trabajo era que, acuérdense lo que había hecho la administración anterior de Macri. Había atado al acuerdo stand-by, porque eso es algo también que no se problematiza mucho. El acuerdo con el fondo, el acuerdo con el Por FMI. eso tenemos dos tramos. Sí. Un tramo, dicho sea de paso, lo amplía el gobierno de Macri. Nosotros habíamos tenido un tramo del swap, hoy representa alrededor de, y depende cómo esté la moneda, 19.000, 18.000, o sea, es bastante equivalente a la deuda, a este nuevo préstamo del fondo. Sí. Bueno, hay que ver, ¿no? Porque se dice mucho y hay que ver, nadie confirma el monto. Pero ponele que es un monto cercano a lo que se está hablando con respecto a esta nueva deuda que de nuevo toma Caputo. Entonces, primer punto, nosotros yo llego a China y se vencía porque la administración anterior había atado al acuerdo de stand-by y se caía. Imagínate, en ese momento se estaba renegociando la deuda privada, implicaba que se iban de nuestras reservas casi 8.000 o 9.000 millones de dólares en ese momento. Entonces, obviamente que China te decía, pero vos firmaste eso. Entonces hubo una negociación muy fuerte que implicó diálogos entre los bancos centrales, que en China es el Banco Popular, diálogo entre los presidentes, los ministros, y se logra un primer objetivo que es que no se ejecute ese tramo del swap y quede vigente, ¿no? Que hoy representa ambos tramos. Después lo que se hizo nuestro gobierno fue unir los tramos. ¿Te acuerdas que tenían vencimientos cruzados? Entonces, por eso, ese tramo se está venciendo en el 2026. Eso es lo que es el swap total, digamos, este esquema, este recurso que empieza China. ¿Por qué? De nuevo el tema de fondo. China estaba ya, en ese momento, porque lo hizo con varios países, iniciando un proceso de internacionalización de su moneda, ¿no? Claro. Primer punto. Entonces, bien vos diste en la tecla, el otro esquema que nosotros trabajamos de manera muy creativa, acuérdense el proceso de estrés de divisa que también tenía Argentina, ¿no? en parte de nuestro gobierno, que es que ahí con un trabajo también muy fuerte de PS, muy fuerte incluso de Sergio Massa y de todo el gobierno que acompañó esa estrategia, se pidió, debido a que nosotros tenemos un gran déficit con China de 16 años. ¿Qué quiere decir esto? Y nosotros exportamos productos básicamente alimentos para sus animales de granja y ahora mucha carne vacuna, y importamos productos manufacturados, industrializados, claro. Entre otras cosas. Le compramos mucho más de lo que le vendemos. No en volumen, sino en el valor agregado de lo que vale. Hay una en divisas. Exactamente. Pero, ojo, porque aún así, por ejemplo, vos tenés Brasil, Perú y Chile, tenés un esquema también primarizado en la relación y sin embargo tienen superávit. Ahora vamos a hablar de eso porque...
Pero bueno, volvemos al tema si no me voy por las ramas, al tema del swap. Entonces, en ese momento nosotros le pedimos en función de ese déficit, y decir, bueno, ya que nosotros compramos muchos productos importados, que dicho sea de paso, se usaban para el sector industrial argentino. Fíjense esto que está haciendo Trump y cómo una política arancelaria es errónea, porque esta importación que teníamos de China, muchos se usaban para después darle valor agregado un botón al sistema automotriz, al sistema químico, o sea, productos que después los transformás en valor agregado y los exportás. Claro. O sea, fíjate cómo hacer un esquema, una grilla así tan precaria, arancelaria, es totalmente incorrecta y está teniendo mucha crítica. Bueno, hubo casos paradigmáticos de una isla con pingüinos, ¿viste? Todo realmente le puso aranceles a una isla donde no vive gente. Incluso a países que tenían una relación y estaban implementando muchas políticas. O sea, fue un castigo raro, no de premios y castigos, sino una cosa muy loca y muy rara en términos analíticos, científicos, ¿no? Por eso, incluso en Estados Unidos lo están criticando. Dice, es como cuando Trump recomendaba tomar lejía en el COVID, a ese nivel de precariedad intelectual o científica. Pero volvemos al tema. Entonces, en ese momento nosotros usamos estos 5.000 nosotros le dijimos a China, vamos, y total, los grandes productos que nosotros para mantener nuestro sistema industrial vienen de China. Entonces, dejarnos usar esa parte de swap como crédito, que fueron 5.000 millones. Sí. Es la primera prórroga. Acuérdense que Milei, como digo yo, nosotros tuvimos un presidente que no dejaba sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, que era Néstor, y Milei ingresó y ya empezó a traicionar todas sus convicciones. La primera de ellas fue, acuérdense, China, nosotros habíamos conseguido 2 tramos de swap. El primero de 5.000, que se ejecutó, incluso después los chinos no nos dejaron usarlo como libre disponibilidad. Se usó no solo para comprar importaciones de productos de China, sino también de Brasil. Incluso se usó, acuérdense, para pagar un tramo de la deuda, porque... un crédito puente con el fondo. Miremos estas asimetrías, ¿no? Cuando nosotros teníamos elecciones intermedias, el FMI nos exigió el pago. Sí. ¿No? Acá le están de nuevo a Caputo dando más plata para una elección. O sea, estas son las cosas que hay que reflexionar también como sociedad argentina. Y la verdad que es fuerte que nos esté pasando de nuevo con el mismo actor y no ver este juego político tan fuerte del FMI. Y que ahora lo puso sobre la mesa Claver Carone, que es un juego político. No, y volvemos a entonces, con respecto a... acá Claver Carone está hablando del swap en su conjunto. Pero estos 5.000 millones, ¿por qué digo que renunció Milei? Porque lo primero que le dice a Xi Jinping, le manda una carta pidiendo que ese swap se prorrogue, obviamente, porque imagínense, se les iban 5.000 millones de dólares. Y China no contestaba. ¿Te llamaron tardó en contestar China? ¿Te llamaron en algún momento en esas negociaciones para alguien del gobierno o alguien cercano al gobierno argentino? No me llamaron. China tiene lo que se llama paciencia estratégica, y después China también... por eso vamos a hablar de esta complejidad actual del mundo, que yo creo que esto que está haciendo Trump es un declive también de Estados Unidos. Hay un reordenamiento mundial en un montón de cuestiones, pero lo que hace China también es muy responsable. Entonces, sacarle 5.000 millones en ese contexto era una bomba para el gobierno de Milei, que en definitiva también para la sociedad argentina. Eso es lo que hay que entender. Obvio. Y ahí es donde nosotros hubiese generado un desequilibrio, un descalabro, y iba a ser responsable China en algún punto, si bien era una responsabilidad nuestra de haber tomado ese crédito. Entonces acá es donde aparece el esquema institucional. Y cuando yo digo este nivel de servidumbre que tiene Milei con respecto a Estados Unidos, donde vos tenés un Claver Carone, una Laura Richardson, que ya el propio gobierno de Milei toma como eje las palabras de Estados Unidos. Entonces vos tenés, de nuevo, acordate que volvieron a reeditar esto de la base de exploración del espacio profundo en Neuquén, cuando se había votado 2 veces en el Parlamento, volvieron a tomar todo. Yo ponía siempre como broma decir, che, no se puede trabajar con el tema de telecomunicaciones 5G porque es China, no se puede trabajar sobre una licitación porque es una empresa china, no se puede hacer una cuestión de inversión petroquímica porque es un puerto chino. Entonces, en algún momento nos van a decir que es un problema geopolítico vender soja. Ah, no, claro, soja vende Estados Unidos, entonces eso no puede ser un problema geopolítico. Pero Claver Carone lo que desnuda acá es el objetivo central que tiene en esta etapa también la política de Trump, que es contra un actor que se le ha escapado en términos comerciales, incluso tecnológicos. Y ahora, de nuevo, ¿cuál es el esquema de fondo acá por el cual están implementando, creo que este esquema arancel, o lo que está escondido acá en este esquema tiene que ver con el esquema monetario? ¿Y por qué? Porque acuérdense que lo que está haciendo Estados Unidos está rompiendo todas las normativas que creó en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Claro, el acuerdo de Bretton Woods, que implicó el FMI, la OMC. Bueno, de hecho Estados Unidos no designó director en el Fondo Monetario Internacional. Hoy justo
estaba leyendo varios artículos que dan cuenta de una reunión que hubo en el FMI durante esta semana para tratar el caso argentino, en donde parece que por lo menos no hay consenso de cuánto tiene que ser el desembolso inicial, y muchos de esos artículos daban cuenta justamente de la ausencia de la voz de Estados Unidos en el FMI, porque Estados Unidos incluso está amenazando con abandonar el pero por fondo. eso es insólito que, o sea, se está replegando de las instituciones que creó y que promovió, porque es un nuevo, acuérdense, pasó con el patrón oro, en ese momento, ¿cuál era el eje? El patrón dólar. Entonces acá lo que está en riesgo para mí, en esta fase, tiene que ver, o sea, Estados Unidos se dio cuenta que comercialmente perdió la carrera, ¿no? Se dio cuenta, acuérdense, la primera etapa de Trump fracasó el esquema arancelario y fracasó el esquema de bloqueo tecnológico, los dos. Le pasó la delantera con creces a China. Fracasó, creo, en el plano militar, porque la verdad que de todas las guerras, o sea, le ha hecho muy difícil a China ganar guerra. Yo escuchaba a alguien que decía, un analista que decía, el problema es que Estados Unidos se dedica a vender armas, no a armas para la venta, no para, Claro. entonces, vos fíjate que en el plano militar, ahora este conflicto con Ucrania, pasa delantera Rusia con respecto al esquema militar, y queda también Estados Unidos postergado en ese esquema. También postergado en el esquema logístico. O sea, cuando Trump aparece con esta nueva, que parece una locura, Groenlandia, Canadá, el control del canal de Panamá, incluso lo del Golfo de México, ¿qué es? Vos tenés ahora un elemento geopolítico nuevo que es el control de la ruta marítima del Ártico, ¿no? Que está metido muy fuerte Rusia. Tenés el control del Pacífico de China. El comercio ahora se está moviendo, acuérdense, este gran puerto que inaugura Xi Jinping en el marco de una cumbre, que dicho sea de paso no era una cumbre vinculada a China, pero Sí, sin embargo sí. tuvo a China como protagonista, que fue la PEC, donde también va Biden. Y ahí en un acto increíble inauguran el puerto de Chancay, que hoy es uno de los puertos más grandes de influencia de la zona Pacífico, que para mí opaca al de Panamá, donde hoy Perú está creciendo al 3% anual, cuando el puerto esté maduro se calcula que va a crecer al 6%. Fíjense el impacto económico, tremendo. y entonces ante este esquema logístico clave, aparece el esquema de Panamá, aparece el esquema de Groenlandia, empieza a hacer un juego logístico que se le va de las manos. ¿Y China cómo crees que se va a parar? Bueno, ¿no? Con respecto, por lo pronto sabemos que respondió con el mismo nivel de aranceles. que no era común. Para mí China respondió muy fuerte. No es común esta respuesta. La primer política de China en la primera presidencia de Trump no responde con esa agresividad. Responde con un esquema proporcional mucho menor, pero tocando intereses claves. ¿Qué hace China Sectores en ese momento? estratégicos. No solo estratégicos, sino los que tenían sustento a Trump. Claro. Los sectores que Trump tenía respaldo económico. Elon Musk. Y el sector también de aceite de soja, el sector también del petróleo, donde Trump se recuesta bastante. Acuérdense que una de las primeras medidas es incentivar el esquema de la electromovilidad, de los programas que había hecho Biden. O sea, de nuevo, es todo una cuestión que para mí lo pone a Estados Unidos en una situación de declive, de retroceso, y el esquema más grave para ¿Por mí, qué crees que China contestó tan fuerte en esta ocasión, a diferencia de lo que porque ocurrió? ya sabía que iba a ser Trump. Entonces China está. Fíjense lo que pasó las semanas previas, porque también esto es una profecía autocumplida. O sea, Trump viene en la campaña diciendo que va a arancelar. Sí. O sea, no es algo novedoso. Y sin embargo, para no ser algo novedoso, el impacto que tuvo en las bolsas, el impacto que tuvo en el sistema mundial, Pero porque nadie se esperaba que iba a ser tan fuerte. a ese nivel, porque antes estuvo enfocado en China, ahora lo hizo a nivel mundial, Con un todos los países esquema, del mundo. con todos los países juntos y con un esquema técnico muy, muy precario. Ahora, miremos lo que pasó la semana anterior en China, porque la verdad que es impactante. Primero, hay una cumbre que yo le digo, presten la atención, de los ministros de comercio de Japón, de Corea del Sur y de China, donde dicen, vamos a armar un esquema de libre comercio, o sea, dos aliados de Estados Unidos, ¿no? Y dicen, junto a China, los ministros de comercio, que van a armar una zona muy fuerte y fortalecer el esquema de libre comercio. Ese es un esquema que después suman a la ASEAN y arman este acuerdo de libre comercio más grande de la humanidad, que es el RCEP por las siglas, y ahí se va consolidando de nuevo. ¿Qué hace China también en esa semana? Tiene una cumbre Xi Jinping con 40 de los CEOs más importantes del mundo, donde Xi Jinping les dice, acá va a haber reglas estables, nosotros seguimos consolidando el mercado interno. Ya son 400 millones de sectores medios altos, el doble que Estados Unidos. En la primera presidencia de Trump, Trump le dice a las empresas, tienen que volver acá. Las empresas le dicen, pero yo no es que ahora ahora tengo facilidad de producción, tengo mis consumidores en China, donde más vendo iPhone es el chino. Y después, el otro elemento geopolítico para mí en esta semana importante es que China empieza a implementar, y esto hay que prestarle mucha atención, el yuan digital para todo el comercio transfronterizo de China. ¿Y por qué digo que hay que prestarle atención? Porque acá
en los países emergentes y sobre todo con el conflicto de Ucrania, hubo un elemento disruptivo para muchas de estas economías muy grandes de los emergentes, que es que Estados Unidos decidió hacer un bloqueo muy fuerte bancario y después con este código de transferencia bancaria que es el SWIFT a Sí. Rusia. Y los países emergentes lo que vieron es no solo que usó un esquema técnico como un arma de guerra, sino que la economía rusa se fortaleció. Se fortaleció. Entonces fue como una alerta. Y acuérdense las discusiones de las cumbres de los BRICS, donde los países empezaban a decir, sí, pero ¿por qué estamos usando el dólar? De nuevo, vuelvo a la base, a la madre Sí, de las batallas, como sí. diría uno, que es monetaria. Entonces empezó esta discusión, acuérdense la cumbre cuando incorporan los 6 países, entre ellos Argentina, los incorpora y una de las discusiones era la ampliación de los BRICS y la otra las monedas en los países emergentes propias. Que Lula tiene esta frase, pero si mi principal socio comercial es China, ¿por qué usa una tercera moneda que no es de nuestra? Claro. Y empezó a trabajar, y bueno, y en la última cumbre de Kazán ya se hablaba de la moneda digital de los BRICS. China avanza fuerte, arma el yuan digital, ¿y qué te implica esto en términos bancarios? Por ejemplo, una transacción con el código SWIFT tarda de 3 a 5 días, con el yuan digital tarda 7 segundos. Pasa por 6 bancos, hicieron una prueba en Hong Kong con Abu Dhabi, y se ahorran 6 bancos y se ahorra un 98% de lo que costaba el esquema financiero de usarlo. O sea, y aparte la aplicabilidad es esta. Pero la diferencia con China es que China ya en el 2008, cuando empieza la crisis de Lehman Brothers y ve que eso se está desmadrando el tema financiero, prohíbe todas las monedas digitales. Las criptomonedas, claro. Las prohíbe. Sí, sí, sí. Y crea una propia respaldada por el Banco Central. Desde ahí hasta acá empezó a trabajar con los bancos centrales, que ya tiene acuerdos con 23 países, por eso digo la implementación. Es interesante porque englobás por qué tanto encono con el tema del swap y todo, en definitiva. ¿Pero se acuerdan del medio- tuit de Trump diciendo los países de los BRICS están yendo contra el dólar? Sí. ¿No? Porque muestra Sí. su debilidad también cuando lo pone. Y dice, yo les voy a poner, porque lo único que sabe decir Trump es arancel a estos países que quieren desafiar al dólar. Sí, tremendo. Sabino, muchas gracias por acercarte. La última, ¿cómo pueden encontrar tu libro? Porque seguro hay un montón de gente que está enganchada escuchando sí, y quiere sí. saber más sobre China. Y... Muchas gracias. Sí, está en la editorial Futurock, se encuentra en la mayoría de las librerías. Si no, hay en Medrano al 700 está la editorial Futurock y la pueden adquirir también por internet. Porque es muy interesante Atento también al cambio, tu sí. libro que me llegó, que tiene el prólogo de Cristina. Y de Dilma, Y de sí, Dilma. de la de presidenta del Cristina, Banco de Desarrollo de del los BRICS. Banco de Desarrollo de los Sí, sí. BRICS. Muchas gracias por No, venir.